Este es el primer vídeo de la serie que vamos a llamar Franco y la Segunda Guerra Mundial. Durante la misma, la España franquista tuvo dos etapas, de 1939 a 1942 de alineamiento con el eje y de 1942 a 1945 de una neutralidad forzada por la presión de los aliados y la necesidad de sobrevivir ante la derrota del eje. Las potencias del eje estaban formadas por la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón de Hirohito. Tras la firma del pacto tripartito, formalizaron dicha alianza en septiembre de 1940. Durante el conflicto se añadieron al eje Bulgaria, Croacia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia. Las potencias aliadas estaban formadas por la Gran Bretaña de Churchill, los Estados Unidos de Roosevelt y la Rusia de Stalin. En enero de 1942 formalizaron su alianza tras la firma de la Declaración de Naciones Unidas. En la misma se añadieron 15 estados independientes y 8 gobiernos en el exilio ocupados por las potencias del eje. En marzo de 1945 la firmaron otros 21 estados. A finales de la década de los 30 hubo una serie de campañas expansionistas realizadas y protagonizadas por las potencias del eje. En octubre de 1935 Italia invadió Etiopía, la antigua Abisinia. Japón, en septiembre de 1931, se apoderó de Manchuria, una parte de China, y en julio de 1937 invadió el resto de China, comenzando con ello la Guerra del Pacífico. Alemania, en marzo de 1938, se anexionó Austria y la región de los Sudetes, parte de Checoslovaquia, y en marzo de 1939 dividió Checoslovaquia, convirtiendo a Bohemia y Moravia en protectorados alemanes, y ocuparon también Eslovaquia. La consecuencia de esta campaña expansionista fue el desapego con la mayoría de las potencias mundiales. Estos tres países hicieron muchos pactos entre ellos, antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra, en octubre de 1936, se firmó el eje Roma-Berlín, que era un tratado de amistad que establecía una política exterior común. Un mes después, en noviembre, se firmó entre Alemania y Japón el Pacto Anti-Comintern, que era de ayuda mutua para combatir a la Internacional Comunista, la también llamada Tercera Internacional. En noviembre de 1937, Italia se uniría a dicho pacto. En mayo de 1939, Alemania e Italia firmaron el Pacto de Acero, que fue una reconversión del Tratado de Amistad de 1936, pero ahora en cooperación militar y en apoyo defensivo mutuo. Sin embargo, Italia, a pesar del pacto, mantendrá su neutralidad al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que no entraría en ella hasta junio de 1940. Y durante la guerra, en septiembre de 1940, se firmó el pacto tripartito entre las tres potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, en el cual Japón reconocía a Alemania e Italia su liderazgo en Europa y los europeos reconocían a Japón su liderazgo en Asia Oriental. Los tres países aceptaron prestarse ayuda mutua en caso de ataque de un tercer país. El 20 de febrero de 1939, la España de Franco se adhirió en secreto al Pacto Anti-Comintern. ¿Por qué se alió en secreto? Porque debía asegurarse que Gran Bretaña y Francia reconocieran al gobierno de Franco. A punto de terminar la Guerra Civil, el 31 de marzo de 1939, se firmó un tratado de amistad con Alemania, donde se comprometían a no ayudar a un enemigo en caso de guerra de uno de los dos. En abril de 1939 la situación en Europa está muy tensa y muy agravada. El 4 de abril, Francia y Gran Bretaña firman una alianza para garantizar la independencia de Polonia ante la amenaza de Alemania. Y el día 7, Italia invadió Albania y 5 después se la anexionó. Ese mismo día se hizo oficial la adhesión de España al Pacto Anti-Comintern. Para disipar las sospechas británicas, el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez Jordana, dijo a los británicos que era un gesto de solidaridad ideológica, no un acto de vinculación a las potencias del eje. Con esta maniobra se inicia el doble juego que Franco va a realizar durante la Segunda Guerra Mundial. Un día después de hacer oficial la adhesión al pacto, se anunció el abandono de la Sociedad de Naciones,
que se haría oficial en mayo de 1939. España va a tener muchos contactos con el Eje antes de que se declare la Segunda Guerra Mundial. En los desfiles de la Victoria a mediados de abril-mayo de 1939, tropas del Eje participaron en los desfiles en Andalucía, en Valencia y en Madrid. En junio de 1939, Suñer visitó Italia. Los objetivos de esta visita eran reconocer la contribución italiana al triunfo en la Guerra Civil y demostrar un mayor acercamiento a Italia que a Alemania. Suñer fue con un séquito considerable: 12 generales, un almirante, oficiales de marina, falangistas y 300 soldados que desfilaron por las calles de Nápoles y Roma. Estos desfiles fueron presididos, uno por el rey Víctor Manuel III y otro por Benito Mussolini. Este y Chiano, que era su ministro de Asuntos Exteriores, creían que Suñer era el mejor apoyo para que España se aliara al Eje. ¿Por qué tenían esta opinión? Debido a las desavenencias que tenía Serrano Suñer con el ministro Jordana, y que realmente era un síntoma de las rivalidades en España entre los militares y los falangistas. Sin embargo, el embajador alemán von Storer no pensaba lo mismo de Serrano Suñer, al que consideraba demasiado intrigante y vaticanista, lo que le hacía ser un amigo poco fiel de Alemania. Al mes siguiente, en julio, Chiano devolvió la visita a España, llegó a Barcelona con 4 cruceros de combate y varios torpederos, recorrió los campos de batalla de la Guerra Civil donde combatieron las tropas italianas y se reunió con Franco en San Sebastián. Allí Franco reiteró el mismo compromiso que hizo Suñer en su visita a Italia, de que en caso de guerra se aliarían con el Eje, pero España necesitaba entre 2 a 5 años para recuperarse y poder presentar un ejército eficaz. Ese mismo mes también recibimos en España la visita del almirante alemán Canaris, que se reunió con Franco y este volvió a reiterar su compromiso con el Eje y también la necesidad que España tenía para recuperarse después de la Guerra Civil. Pero al almirante Canaris le hizo una oferta. Dijo que en caso de guerra le ofrecía el establecimiento de una base submarina en Tarifa para amenazar Gibraltar, así como puntos de apoyo logístico en Santander, Vigo, Cádiz y Barcelona, para que sus barcos y sus tropas pudieran restablecer y tener los suministros adecuados. Durante el verano de 1939, España tuvo una serie de problemas. La sociedad pasábamos hambre y vivíamos en la miseria como consecuencia de la Guerra Civil. Existían algunos focos republicanos de resistencia y en el interior, entre las familias que apoyaron a Franco, había disputas entre falangistas y carlistas. En julio de 1939, en Irún, un teniente Requeté murió por disparos falangistas. Incluso Franco tuvo problemas con algunos compañeros de armas, con Queipo de Llano y con Yagüe. Queipo nunca ocultó su opinión negativa sobre Franco, al que apodaba Paca la Culona. Le consideraba como persona un ser egoísta y mezquino, y como jefe militar ponía en seria duda las irregularidades que hubo en su elección como generalísimo. En abril de 1939, el alto comisario de Marruecos, Juan Luis Beigbeder, informó a Franco que Queipo de Llano quería sustituirlo por un directorio militar y neutralizar el poder de la Falange. A este acto se unieron otros actos de indisciplina por parte de Queipo. Por ejemplo, viajó a Berlín sin permiso de Franco para recibir a la Legión Cóndor. O el 18 de julio de 1939, Queipo dio un discurso a 104 alcaldes andaluces despreciando la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando a Valladolid y no a Sevilla, lo que consideró una maniobra de Serrano Suñer a favor de la Falange. Franco, harto de todos estos actos de indisciplina de Queipo de Llano, le tendió una trampa y el 27 de julio de 1939 le llamó a Burgos para consultas y en su ausencia nombró al general Solchaga. Queipo fue confinado en un hotel y se gestionó su salida de España. Primero se decidió que fuera como embajador a Buenos Aires, pero el gobierno argentino lo rechazó porque su presencia allí podría tener posibles problemas con la colonia de exiliados españoles, y al final se le destinó a Italia como jefe de una misión militar inexistente.
Su estancia en Italia estuvo totalmente vigilado por la policía, no se le permitió salir de la ciudad de Roma y Mussolini no le recibió hasta después de un año. Se le permitieron 2 viajes a España por cuestiones familiares y después de 2 años y medio en Roma, acabó su destierro. Fue autorizado su regreso por motivos de salud y una vez que estaba aquí en España se negó a volver. No se le obligó a marcharse porque ya Queipo de Llano en esos momentos no representaba ningún peligro. En cuanto al general Yagüe, Franco no se fiaba de él y además le veía como un posible rival debido a su popularidad dentro del ejército y de la Falange y a los buenos contactos que mantenía con Alemania. Yagüe fue muy crítico con Franco sobre el trato a los presos políticos y a la no realizada revolución social. Y por último, el 8 de agosto de 1939, el primado de España, Isidro Gomá, publicó una carta pastoral donde decía que no estaba contento con las relaciones que España estaba manteniendo con Alemania, criticaba la exaltación de poder por parte del Estado y pedía justicia social y reformas políticas para impedir una nueva guerra civil. El gobierno lo censuró y prohibió su publicación fuera de la archidiócesis de Toledo. Durante los casi 40 años que Franco estuvo en el poder, tuvo un poder ilimitado. Solo se consideraba responsable de sus actos ante Dios y la historia. Se apoyó en 3 pilares, el ejército, la iglesia y la falange. Aunque en sus años finales fueron sustituidos por clientelas personalistas con perfiles ideológicos difusos. Los que aceptaron su liderazgo y eran flexibles tuvieron un puesto en el régimen, pero aquellos que querían limitar su poder o juzgaban que era una solución temporal los apartó del mismo. Franco va a fortalecer su poder el 8 de agosto de 1939 con la Ley de la Jefatura del Estado. Esta le otorgará la promulgación de leyes y decretos sin consultar al gobierno, siempre que sean casos de urgencia. Esta ley le igualaba a los reyes medievales españoles y ponía también de manifiesto la consideración que Franco tenía sobre los ministerios y el gobierno, que eran entes de carácter administrativo y no político. Los ministros para Franco eran simples ejecutores de sus órdenes. Cada familia tenía asignada unas carteras ministeriales. Los carlistas, justicia. Los monárquicos, economía. Los falangistas, trabajo y cultura. Los católicos, educación y exteriores. Y los militares, gobernación y guerra. Franco era, dijéramos, el pegamento, era el punto de cohesión del movimiento frente a las rivalidades que mantenían todas las familias del régimen, porque tanto sus doctrinas como sus proyectos políticos muchas veces eran incompatibles. ¿Cómo hacía esta labor de arbitraje? Pues lo hacía a través de los relevos ministeriales. Entonces, dependiendo de las necesidades del momento, Franco daba la hegemonía del gobierno a una familia determinada. Otra forma en que hacía su labor de árbitro era a través de las conversaciones con los ministros, con los que despachaba semanalmente y también con conversaciones que tenía con personalidades importantes del régimen. En estas conversaciones siempre se mostraba muy receptivo, hablaba poco y escuchaba mucho. Un día después de la promulgación de la Ley de la Jefatura del Estado, Franco hizo su primer cambio de gobierno. Y va a tener relación con lo que os he dicho anteriormente, que según el momento así hacía los gobiernos. Ante la inminente declaración de una guerra, tuvo mayor protagonismo este gobierno, tanto la Falange como el ejército. Hubo tan solo 2 ministros que se mantuvieron del gobierno anterior, el ministro de Obras Públicas, Alfonso Peña Boefuf, y Serrano Suñer en el Ministerio de Gobernación, y también mantuvo la presidencia de la Junta Política de Falange. Serrano Suñer podemos decir que fue el hombre clave hasta el año 1942, y en este gobierno introdujo 2 hombres de su confianza, Sánchez Mazas y Gamero del Castillo. Ambos fueron nombrados ministros sin cartera. Como os he dicho, Suñer fue la clave política hasta 1942, por su valía intelectual si la comparamos con la media del resto de los ministros, por su vinculación personal con Franco, eran cuñados, y por último por sus muy buenas relaciones con Italia. Los nuevos ministros que entraron fueron, además de falangistas y militares, monárquicos. Por ejemplo, Esteban Bilbao,
carlista en el Ministerio de Justicia. A este ministro se le debe la frase que va a aparecer en las monedas de Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Luego la voz popular cambió dicha frase por Francisco Franco, caudillo de España por una gracia de Dios. El coronel Valentín Galarza, monárquico y antifalangista, se le dio la subsecretaría de Presidencia, que estaba encargada de la coordinación del trabajo del gobierno. Al coronel Juan Beigbeder, falangista y ex alto comisario de Marruecos, se le dio la cartera de Asuntos Exteriores, sustituyendo con ello a Jordana, monárquico y anglófilo, que fue nombrado presidente del Consejo de Estado, dijéramos un cargo bastante más simbólico. Y por último, el general Yagüe, falangista, se le dio la cartera del Ministerio del Aire para tenerlo controlado y apartarlo del mando del ejército. Casi un año después, en junio de 1940, fue cesado y desterrado por haber tramado derrocar a Franco. Yagüe no tenía ni idea sobre aviación, ya que era un hombre de infantería. Dijéramos que la mejor opción para dicha cartera hubiera sido el monárquico y jefe de la aviación durante la Guerra Civil, Alfredo Quindelán. Pero Quindelán estaba muy molesto con Franco por el incumplimiento de la promesa que le había hecho de restaurar la monarquía tras la victoria de la Guerra Civil. Quindelán fue echado, no desterrado, pero sí que fue enviado a la comandancia militar de Baleares para tenerlo alejado de la capital. En esta primera fase, antes de que se declare la Segunda Guerra Mundial, lo que se va a apoyar mucho Franco es en la Falange, por lo tanto va a aumentar tanto su influencia como su poder. El 31 de julio de 1939 se publicó el siguiente decreto, que reafirmaba su posición como partido único, pero seguimos diciendo que Franco conservaba el control absoluto y además tenía la potestad de designar a su sucesor. Otra cosa que decía el decreto es que todos los miembros de las Fuerzas Armadas automáticamente eran miembros de la Falange y estaban obligados a hacer el saludo fascista en las celebraciones políticas. La Falange, además de su gran importancia en la vida política, tuvo el control de los sindicatos, de la universidad, del Frente de Juventudes, de la sección femenina, de la prensa y de la propaganda, y además disponía de milicias armadas. Si eras afiliado a la Falange, prosperabas profesional y económicamente en la sociedad. Lo vemos muy claramente en el decreto de 25 de agosto de 1939. Para encontrar trabajo era necesario un certificado de buena conducta. Las oposiciones y los concursos estaban restringidos solo a los vencedores de la Guerra Civil. El 80% de las plazas disponibles, tanto en empresas públicas como privadas, eran para mutilados, alféreces provisionales, excombatientes, excautivos, viudas y huérfanos del bando de los nacionales. Fue nombrado secretario general de la Falange el general Agustín Muñoz Grandes, que se había afiliado a la Falange durante la Guerra Civil, y sustituyó a Raimundo Fernández Cuesta, un camisa vieja, al que le apartaron de España y fue enviado como embajador a Brasil. Los órganos de la Falange eran el Consejo Nacional, que estaba formado por un centenar de personas y el 50% de las mismas fueron nombradas por Franco. Suñer va a ser el presidente. El Consejo Nacional era el vínculo que existía entre el partido y el gobierno. Y las jefaturas provinciales, que era el otro órgano de la Falange. Eran nombrados por Franco los jefes provinciales y desde 1941 simultanearán el cargo político de jefe provincial con el cargo de gobernador civil. Este jefe provincial nombrará a los jefes y a los secretarios locales, que serán los responsables del adoctrinamiento de la población. El ejército en estas fechas, estamos hablando verano de 1939, no tenía las condiciones necesarias para entrar en un nuevo conflicto. En esas fechas había desmovilizado al 50% de las tropas, el equipo militar usado en la guerra, tanto por alemanes como italianos, estaba devaluado y grandes dificultades para conseguir recambios, y además el gobierno no tenía ningún medio para dotarse de aviación, de unidades blindadas o mecanizadas. En agosto de 1939, Ciano, el ministro de Exteriores italiano, advirtió a Franco de la posibilidad de un estallido de guerra entre Alemania y Polonia. Esto le sorprendió a Franco,
porque confiaba en que Francia e Inglaterra obligaran a Polonia a ceder ante las exigencias alemanas. Ante esto, Franco movilizó tropas, fortificó cerca de la frontera francesa y también en los límites del protectorado del Marruecos francés y creó una nueva división, la Comandancia Militar del Campo de Gibraltar. Ante estos movimientos hubo unas protestas del embajador francés, el mariscal Pétain, que tuvo como respuesta que esas construcciones en las fronteras y esa movilización de tropas eran de carácter defensivo. Y además fue tratado, dijéramos, con un desdén muy descarado, tanto por Franco como por el gobierno, que Pétain nunca le perdonaría. Franco informó a su vez a los embajadores italiano y alemán que esta movilización de tropas y esta construcción de fortificaciones era una forma de ayudar al eje. Asimismo, a través de su hermano Nicolás, embajador en Lisboa, presionó al gobierno portugués para mantenerse neutral.